Estamos con el señor Guillermo Dema, especialista en trabajo infantil de la OIT. Señor Guillermo Dema, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo afecta el trabajo infantil en el mundo actual? Bueno, pues todavía sigue siendo una triste realidad para 168 millones de niñas y niños. Bueno, el trabajo infantil, si bien ha disminuido, y según los datos de la OIT, al comienzo de este siglo XXI estábamos hablando de que había más de 240 millones de niñas y niños. Ha habido una reducción importante en estos años, pero, como le digo, todavía es un tema que está afectando de manera grave a 168 millones de niñas y niños. Y además, más de 80 millones de estas niñas y niños realizan trabajos que son considerados como trabajos peligrosos, ¿no? De acuerdo a los convenios y a los estándares internacionales de la OIT. ¿Cuánto se ha avanzado en contra de este flagelo en los últimos 14 años? Bueno, pues ya le decía algo, se ha avanzado no solamente en que, bueno, en una disminución importante del número de niñas y niños que están trabajando, sino sobre todo se ha avanzado en lograr una mayor concienciación, ¿no? A nivel de las sociedades en su conjunto. Tenga en cuenta que hasta hace muy poquitos años, cuando veíamos un niño, una niña trabajando en las calles o en el campo, lo veíamos como algo normal, ¿no? O las sociedades lo percibían como algo normal, como parte de ese paisaje urbano y rural de nuestros países. Yo creo que esto ya ha cambiado de una manera definitiva. Ya cuando vemos un niño o una niña trabajando, empezamos a pensar que las cosas no andan bien, que ese niño y esa niña no debiera estar allí, que debiera estar en la escuela, que debiera estar estudiando. Han cambiado también otras cosas, ¿no? De que el tema del trabajo infantil no era un tema que estaba inserto en las políticas, en los programas ni los planes de trabajo ni de gobiernos ni de las propias organizaciones de la sociedad civil. Ahora vemos que la mayoría de los gobiernos de todo el mundo, y de manera muy específica en el caso de América Latina, se han tomado muy en serio ya todo este tema, tienen formado comisiones, tienen desarrollados planes operativos, han jerarquizado también un montón de acciones tendentes a acabar con el trabajo infantil. Vemos también que en estos últimos años la mayoría de los países han legislado, ¿no? Primero han ratificado los instrumentos internacionales, especialmente el convenio 138 de la OIT relativo a la edad mínima de admisión al empleo, el convenio 182 relativo a las reformas de trabajo infantil, han hecho procesos enormes de reformas legislativas con el fin de adecuar normas como los códigos laborales, como los códigos de niñez y adolescencia, como los códigos penales, códigos procesales, es decir, un montón de instrumentos legales que sin duda están permitiendo ahora que los países y las instituciones empiecen a dar respuestas efectivas en torno al trabajo infantil. ¿Cuánto afecta esto a los países en vías de desarrollo como el Perú? Bueno, pues yo creo que también el crecimiento económico que ha habido en estos últimos años, ¿no? En todos los países de la región y de manera muy concreta y muy especial en el caso de Perú, pues por una parte ha hecho también que ese crecimiento llegue, si bien no como se quisiera, pero llegue también al conjunto de la población, ¿no? Y la mayoría de los países, y Perú es un ejemplo de ello, pues han determinado que la necesidad de desarrollar políticas de inclusión social, ¿no? Es decir, que las desigualdades tan grandes y tan evidentes en América Latina y en el Perú también, propias de muchas décadas y de la historia de la mayoría de los países de la región, pues empiece a estrecharse esos términos de desigualdad tan enormes que había, ¿no? Y todo eso, sin duda, pues está haciendo que muchas familias salgan de la línea de extrema pobreza, salgan de la pobreza, y con ello, sin duda, que el trabajo infantil empieza a disminuir de una manera muy evidente. ¿El trabajo infantil disminuye en zonas rurales o urbanas? Bueno, pues está disminuyendo tanto en zonas rurales como urbanas. Ahora bien, los datos nos indican que para la mayoría de los países, y Perú no se escapa de ello, que más del 50% del trabajo infantil en los países se da en las áreas rurales. Y en muchos casos asociado a actividades familiares y actividades familiares no remuneradas.
Es decir, ahí sigue habiendo una enorme cota de trabajo infantil, que de alguna manera puede ser explicable en el sentido de que precisamente son las áreas rurales de los países de América Latina donde la presencia del Estado todavía sigue siendo muy insuficiente. Y cuando digo de esa presencia del Estado, me refiero a los servicios básicos de protección social, ¿no? Y a los servicios también de educación y de salud. No nos olvidemos que el link, la conexión entre la educación y el trabajo infantil es muy evidente, es muy clara y es muy estrecha. En aquellos sitios donde la educación no es de la suficiente calidad, no es lo suficientemente atractiva para que los padres envíen a sus hijos, ahí es donde más trabajo infantil existe. Según los países o de acuerdo con la inversión que vienen haciendo los países en aumentar la calidad y la pertinencia de la educación a nivel global y de manera muy particular en las áreas rurales, estamos haciendo que esto tenga efectos e impactos en términos de reducir el trabajo infantil. ¿Cómo luchar contra el trabajo infantil en zonas rurales? Bueno, pues ahí era lo que comentábamos antes, ¿no? Los principales mecanismos es hacer que el Estado esté más presente en esas áreas rurales y esté más presente a través de los servicios que brinda y debe brindar el Estado, especialmente en temas relativos como la salud, la educación, el tema de las oportunidades también laborales y oportunidades de crecimiento personal y profesional también de los miembros de toda la colectividad rural, ¿no? Que todo esto sin duda son mecanismos que inciden e incidirán en una disminución del trabajo infantil. ¿Cuánto afecta el trabajo infantil a la pobreza de un país? Bueno, pues aquí vemos que una de las causas, como veíamos al comienzo, de la existencia y de la pervivencia del trabajo infantil es la pobreza, ¿no? Y la insuficiencia de ingresos en los hogares. Pero lo que también está claro y desde la OIT hemos dejado muy evidente es que el trabajo infantil de por sí es una causa de la pobreza. Es decir, que las niñas y niños que hoy están trabajando tienen todas las papeletas para ser padres y madres de familias también pobres y de familias en exclusión social. Es decir, estamos hablando de un círculo perverso de pobreza y de exclusión social. La pobreza llama al trabajo infantil, pero el trabajo infantil también llama a la pobreza. ¿Luchar contra este flagelo es una política de Estado? Debiera serlo, ¿no? Debiera serlo por muchas cuestiones. Primero, porque estamos hablando de la niñez. En un Estado donde la mayoría de sus ciudadanos, una gran parte de sus ciudadanos son menores de edad, pues debiera tener en consideración este sector de la población. Y además tengamos en cuenta que la pervivencia de los propios estados pasa por sus ciudadanos y pasa por esas generaciones más jóvenes, ¿no? Los que hoy son niños y niñas van a ser mañana y no pasado mañana, sino mañana van a ser los que tengan el sustento también y las llaves para el crecimiento y el desarrollo de nuestros países. Es decir, todo lo que podamos hacer en invertir más y mejor en la infancia, ¿no? Y en los sectores más vulnerables de la población, y entre ellos están los niños y están los niños trabajadores, más estaremos haciendo por el desarrollo de nuestros países y de nuestras sociedades. Dos preguntas finales. ¿Cómo afecta el trabajo infantil cuando ya uno ya pasa a la edad adulta? ¿Cómo afecta psicológicamente en la persona y en el ser humano? Bueno, pues aquí vemos muchos ejemplos, ¿no? Aquí, como les decía antes, hay una consecuencia, el que es niño trabajador en la mayoría de los casos, va a tener muy pocas oportunidades de tener un desarrollo personal y profesional ascendente, ¿no? Que le permita crecer y que le permita desarrollarse como persona y que le permita aportar todo lo que podría a sus propias sociedades, ¿no? Luego nos encontramos también de que, evidentemente, niñas y niños que han tenido que trabajar a edades muy prematuras y que han tenido que desarrollar trabajos en condiciones que han puesto en peligro su salud y su seguridad, son niños que quedan también expuestos, ¿no? Y eso es una marca que queda para toda la vida y que de alguna manera va a condicionar también que estos niños y niñas puedan insertarse de una manera clara, normal y de una manera positiva también en los marcos de nuestras sociedades. ¿Cuáles son las 4 políticas básicas para luchar contra el trabajo infantil?
Bueno, pues hablar de 4 políticas básicas, yo vuelvo a hacer referencia al tema de la educación, ¿no? La educación es clave, clave en todo esto. En el nivel inicial, primaria, secundaria. Bueno, estamos hablando de todas, ¿no? Pero especialmente en la inicial hemos aumentado mucho, en el caso de América Latina, el tema de la cobertura. Ahora prácticamente el 95-96% de todos los niños y niñas por debajo de estas edades tienen, o en principio tienen acceso a la educación, ¿no? A esa educación básica. Lo que no está todavía claro es la pertinencia y la calidad de esa educación básica. Aquí nos encontramos que todavía hay 2,5 millones de niños y niñas latinoamericanos que cuando llegan a los 15 años no han culminado la educación básica. Ahí va la pregunta, ¿qué entendemos por educación básica? Bueno, pues educación básica es esa educación que en principio todas las constituciones de nuestra región indican que debe ser obligatoria y gratuita para todos los niños y niñas hasta los 14 años, ¿no? Y aquí nos encontramos que, como le decía antes, si bien la cobertura es en estos momentos es prácticamente universal, la calidad y la pertinencia de esa educación no es todo lo mejor o todo lo que pudiera ser, ¿no? Porque le indicaba ese dato tan concreto de que llegan, en fin, 2,5 millones de niñas y niños latinoamericanos cuando llegan a los 14 o 15 años no han culminado la educación básica y no van a tener esas destrezas mínimas necesarias para poder seguir estudiando, para poder seguir formándose y para poder obtener un trabajo, un empleo que les permita crecer y formar una familia. Le pido una pregunta de una respuesta de un minuto nada más. Sí. En el Perú, ¿cuánto hemos avanzado? Pues yo creo que se ha avanzado bastante, se ha avanzado mucho, ¿no? Sobre todo si echamos la mirada atrás a 10-12 años, ¿no? Desde hace 10-12 años donde el tema del trabajo infantil no estaba en ningún tipo de agenda ni en ningún tipo de prioridad para nadie, no solamente para el gobierno, sino para los principales actores sociales de este país. En estos momentos el tema del trabajo infantil es una preocupación seria y manifiesta, ¿no? Tanto de las autoridades de gobierno como de la propia sociedad o de gran parte de la sociedad peruana, ¿no? Yo creo que eso es un avance significativo. Ha habido un avance también en términos de reducción del trabajo infantil, lo cual todavía sigue siendo difícil de medir, ¿no? Porque faltan también todavía encuestas permanentes que permitan ver cómo está evolucionando en términos de reducción el tema del trabajo infantil. Pero sin duda el desarrollo de políticas sociales y de políticas destinadas a cerrar esa brecha de desigualdad tan profunda en Perú, y especialmente en años anteriores, pues está teniendo o debe estar teniendo un impacto muy importante en desestimular el trabajo infantil. ¿Algún mensaje por este 12 de junio? Pues sí, que no nos olvidemos de que todavía en el mundo hay 168 millones de razones por las cuales debemos seguir trabajando duro, poner todo lo mejor de nosotros mismos y de nuestras instituciones al servicio de estos niños y niñas que hoy por hoy no tienen oportunidades o si las tienen son muy limitadas, ¿no? Que si queremos sacar y acabar con el flagelo del trabajo infantil, debemos ponernos a trabajar todos juntos y no esperar a hacerlo el día de mañana, sino empezar desde hoy mismo a tomar acciones claras y decisivas que permitan acabar, como digo, con este flagelo que sigue afectando a 168 millones de niñas y niños en América Latina. Ok, le agradezco la entrevista, señor Dema. Hasta luego.